Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente y creo que ya pasó casi un mes desde que hicimos la edición navideña. Bienvenidos a Disfruta todo lo que hagas. Y hoy no ando solo porque ando acompañado de un gran pana. Alguien que es conocido por hacer varias cosas, pero que sin dudas hace su mejor trabajo en lo que decide enfocarse. Conocido como Carlos Carballo. O para los panas, Charlie. Así que, hola men, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, amigo? Ya hacía tiempo que no hablábamos. Ay, sí, con tantas cosas y con el Sí. inicio de año, Pero qué bueno Sí. tenerte por aquí. Y tú creo que eres de las primeras personas que van a aparecer aquí como invitados para charlar así, siendo una plática Ah, normal. ¿en serio? Ajá, tú eres creo que, o la primera o una de las primeras personas. Probablemente seas el primero, así que es un honor tenerte por aquí, bro. Desde hace ratos No, que el quería honor es mío. invitarte. Nah. Y pues por si no lo conocen, Carlos Carballo es muchas cosas, pero mayormente ha sido conocido por su trabajo como actor de voz y actor de doblaje, aunque él hace sin fin de cosas y esa es una como de los temas que quisiera abarcar más adelante. Pero yo he visto que haces, ay, como que sin fin de cosas. Yo cuando te conocí hace un tiempo vi que también hacías como ediciones o efectos de video y cosas chidas ahí con tus montajes como yo, pero tú sí le metías más empeño ahí con los efectos y demás. Dije, no hombre, ¿cómo le hacías este bro? Entonces ahí fue como, creo que cuando comencé a platicar contigo. Y bueno, la verdad que, ¿cómo, cómo recuerdas que fue que nos conocimos, men? Pues bueno, yo a mí también se me conoce por mala memoria. Somos O sea, iguales, de mala te memoria. recuerdo haber conocido, pero no me acuerdo si en algo que tenía que ver con voz o con video o todo ese rollo, pero sí, 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 sí fue, ya no sé hablar, creo que fue hace un tiempo, sí. Ah, Y con lo que decía, sí, a mí me gusta todo esto del cine, desde que era muy, muy pequeño, el cine, todo lo que son efectos especiales, siempre me han llamado la atención. Por ejemplo, una película que me marcó mucho en la infancia, creo que fue las de Harry Potter. Esas fueron las que me hicieron querer estar en todo este mundo del cine y así. Entonces, pues realmente lo que quiero estudiar, que es, empezaré este año, será animación digital. Me uf. gustaría enfocarme en todo esto de efectos especiales y efectos visuales, pero obviamente también desarrollo de personajes, caracterización, todo este estilo también. Nah, hombre, eso está bien. Yo, en mi caso, pues también de pequeño ahí me echaba ahí las buenas películas de Harry Potter. Aunque igual, ahí como que de manera desordenada, ya sabes, cuando lo pasaban ahí por Cartoon Network o creo que Cine Canal. Pero qué Sí, cool. Pero como te digo, mira, le entras a varias cosas. Y pues es algo que a mí me gustaría aplicar, pero por ejemplo, tú aparte de eso de las cosas de edición, también has comenzado a aprender a moldeado 3D, ahí como de vez en cuando. Vi que habías hecho la famosa taza que suelen hacer muchos que comienzan con el 3D. Y también ahí como andas platicando de la animación digital y también con, ahorita pues con la actuación de voz o los trabajos de doblaje que vamos a hablar más adelante, ya que ahí por mi Instagram compartí una pues esas cosas de preguntas en las cuales les dije a la gente, oye, si tuvieras una duda o una pregunta para hacérsela o preguntársela a alguien que está dentro de, pues, la industria o trabaja como actor de doblaje, ¿qué le preguntarías? Entonces, eso lo veremos más adelante. Pero eso quisiera preguntarte ahorita, men, sobre respecto a cómo le haces o cómo crees que te ha tocado para poder aprender tantas cosas e ir siendo como de esa manera alguien multipotencial, porque así suele ser conocida esa gente que tiene como que esa habilidad o ha adoptado esa costumbre de aprender diferentes disciplinas, diferentes cosas. pues yo creo que no tengo una respuesta en sí, pero desde pequeño nunca me gustó quedarme con una cosa. Me decían, por ejemplo, en la escuela, tienes que dibujar a un animal o algo por ese estilo. Yo lo dibujaba, pero al tiempo, no sé, me aburría y tenía que hacer algo más. Entonces también dibujaba algo que me gustara, dibujaba una silla o lo que sea. Y creo que Ajá. desde ahí fue que empezó como mi desarrollo por querer hacer más cosas. Y entonces supongo que como el cine en general me gusta, me gustaría abarcar varias áreas. Seguramente para ser muy funcional,
Ya, bueno, indiferentemente alguna cuestión de trabajo o algo por ese estilo, me gustaría saberlo todo, o sea, cómo se podría hacer una película desde cero. Eso me Y entonces, recuerda, ajá. eso me recuerda a ese mismo pensamiento que habías dicho, o esa frase de me gustaría cómo es que hacen esto desde cero. La verdad yo comparto mucho eso, men. Pero prosigue, disculpa. No, 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 tranquilo. Pero sí, o sea, realmente yo creo que también ser una persona curiosa influye mucho en eso. O sea, una persona curiosa si ve un objeto no va a ignorarlo, va a tocarlo, va a desarmarlo, va a ver cómo funciona, para qué sirve y no se va a quedar con eso, va a buscar otro objeto más y seguir así continuamente. Entonces creo que eso me pasa. Realmente no me puedo decir, uy, me gusta el cine, pero me gustaría solo, digamos, actuar o ver cámaras. No, no, me gustaría también editar, ver todo esto de colores, ver esto de efectos especiales, ver las animaciones, todo eso, rigging, modelado, todo. Sí. No, pues de cierta manera, eso de la curiosidad puede, pues, ser algo bastante bueno, aunque mayormente o mayor parte del tiempo suele ser contrarrestada por la fatiga o la flojera de algunos. Porque dicen, tengo curiosidad de saber cómo haría esto. Entonces investiga y lo ve cómo se hace y dice, bueno, ya está. En vez de, pues, emprenderse a hacerlo. Entonces eso es algo que he visto mucho de tu parte, de que, mira, esto me interesa. Y no dices, ¿cómo se hace esto? Sino lo empleas. Entonces eso me gusta mucho de ti y es algo que me gustaría como que adoptar desde mi parte. Así que alguna rutina o algún método o cómo es lo que tú sueles hacer en general durante la semana o durante los meses, pues para mantener la constancia en esas cosas, porque obviamente al final lo importante pues para avanzar en algo que te gustaría conocer más o que te provoca curiosidad es la constancia, ya que imagínate que yo comienzo a tocar guitarra, no sé, un día a la semana, pero luego me canso y dejo de tocar guitarra durante 5 meses. Y vuelvo a tocar otra vez, pero lo que había aprendido se me olvidó por no haber practicado. Entonces, ¿tú crees que podría ser una persona constante con algunas cosas? Pues sí y no. Como mencionas, sí, a veces la fatiga influye bastante. Y digamos, mi semana, pues es muy variada porque me gusta no saber qué tengo que hacer. O sea, no me gustan las cosas planificadas. Por ejemplo, en un viaje, cuando estás con tu familia o algo por ese estilo, entonces ustedes ponen una rutina de este día, a esta hora vamos a hacer esto, este otro, esto y aquello. No, a mí no me gusta, a mí me gusta ver qué va a pasar, o sea, no saber qué es lo que vamos a esperar, me gustan las sorpresas. Entonces, por ejemplo, en esto de animación y todo eso, yo puedo estar tranquilo viendo una película o una serie y me llamó la atención una animación o un efecto especial. Yo soy una persona que después de haber visto esa película me pongo directamente a investigar. O, por ejemplo, ahorita estoy llevando unas clases de japonés. Entonces, lo que hago es que cuando veo anime voy repasando. Voy viendo, por ejemplo, los símbolos, estos, el katakana, el hiragana, los voy identificando. Entonces voy estudiando mientras me entretengo. A la gran. Y con el caso Y del japonés, disculpa antes de que prosigas, yo me acuerdo que eso tiene como que, obviamente hablando de escritura, tiene diversos como que, no alfabetos, o sí, pero entiendo de que primero para poder entender lo más complicado que sería creo que ya sería lo complejo que sería el kanji, primero ujú, tenías que aprender como que cosas pequeñitas, que era el katakana y que el hiragana es como... No sé si el hiragana era como la manera en la que transcriben las palabras para que puedan ser legibles aquí en Occidente. ¿Estoy correcto? ¿O cómo se llamaba ese tipo? pues no, bueno, estás correcto en la idea, pero en ese caso era el katakana. El katakana significa para representar los sonidos y las Ajá. palabras provenientes del extranjero. Qué cool. Ya sea un anglicismo o alguno de esas palabras como en francés o en español que ya no se pueden, digamos, tener una traducción directa. Correcto. Pues Sí, bueno. ya después de, bueno, Ajá, prosigue, mi estimado. bueno, ya, bueno, para seguir con esto del japonés, aunque no interese mucho, ya el hiragana sería con palabras de origen japonés y ya el kanji son símbolos que representan objetos, verbos, Oh. adjetivos.
y esas tres cosas se juntan para formar una oración. Entonces por eso hay que tener conciencia de todos esos silabarios. No, hombre, sí, es que debe ser un... Uf. Entonces prosigue respecto a tu aprendizaje diverso. Es que quería entrar un poquito por ahí, pero dale. Sí, tranquilo. Y bueno, ya con respecto a la actuación de doblaje y eso, yo cuando también al mismo tiempo estoy viendo una película o una serie, también presto atención a las voces y también las actúo. Si no hay nadie, entonces repito el diálogo que está diciendo el personaje. Si no hay nadie, ya obviamente en un cine o eso no Ah, se sí, hace. correcto. Entonces lo mantengo todo constante, me gusta tenerlo todo presente. Y creo que esa sería mi técnica, querer, digamos, enfocarse en cualquier tiempo. Tenerlo Desde ahí. presente donde sea que estés. Eso Sí. Eso es bastante cierto, ¿eh? Yo en mi caso con lo del inglés, aunque no diga, pues hoy me voy a aprender inglés, vamos a ir a Opening, no, no voy a decir el nombre, voy a abrir mi librito de inglés, no. Yo en mi caso pues te digo, mira, salió este tráiler de esta serie que me gusta, pero solo está en inglés, bueno, pues vamos a proceder a subtitularlo. Y yo por quererlo, ahí al mismo tiempo sin querer ando aprendiendo inglés y lo ando teniendo enfocado. O no sé, imagínate, haces contenido y quieres pasarlo a otro idioma. Pues mira, voy a pasar este idioma al inglés. Eso es como que lo vería como un buen ejemplo para poder tenerlo presente y sin decir que te vas a enfocar al 100% en eso. O sea, irlo como que mezclando en lo que vayas haciendo durante tu día. Y como tú decías respecto a tener como que no un calendario, no un calendario, pero más bien, no una rutina, sino ir fluyendo con lo que llegue, me parece bastante bueno. Aunque quisiera como que adoctrinar eso que tú le haces para entrarle a varias cosas, porque es que sí es increíble. Pero prosigue, mi estimado. Sí. Si no, como te menciono, a mí no me gusta, por ejemplo, que me digan, hoy vamos a hacer esto y esto y esto. Obviamente, ya en casos de que no se pueda, no Ujú, se puede. exacto. Pero en lo más próximo me gusta organizar mi día a lo inesperado. Puedo estar comiendo un sándwich y poner alguna serie. O, bueno, hagamos un ejemplo más cotidiano, entre comillas, alguien que quiera ver contenido en inglés en YouTube. Yo cuando era chiquito, en la escuela, pues no me interesaba tanto el inglés hasta que encontré el canal de PewDiePie. Entonces ahí me fue interesando un poco para entenderlo, ¿verdad? Porque él hablaba sobre Ujú. memes, jugaba algunos juegos, pero yo no entendía. Entonces yo me propuse, quiero entenderlo a él. Entonces ahí me propuse entender un poco más el inglés para entender a PewDiePie. Ah, no, pues En- el buen PewDiePie. Sí, entonces yo creo que eso son pequeñas metas a corto plazo, pero que al final te hacen una meta grande a largo plazo. Correcto, men. La verdad. Y pues respecto a esa meta a largo plazo o las pequeñas metas que se van formando, ¿tú qué opinas respecto a los estudios, pues más que todo universitarios? ¿Tú has tenido experiencia con eso o ya estás adentrado en una carrera en específico? Yo en mi caso pues ando ahí, sigo con el aprendizaje constante de diversas cosas y pues sigo emprendiendo, pero yo ya entrando más adelante he visto que pues tú ya hace como un año o dos le entraste como que a full en el aprendizaje respecto a diversas cosas, pero ya así como que más formalito, ¿en qué cosas has estado? Pues así, tan formal, sí, a la vez no. Por ejemplo, todo lo que yo he aprendido de animación y eso ha sido de manera independiente, ya que pues este año inicio la universidad. Oh, Antes lo más que había hecho fue tomar un curso, pero fue un curso que siento que no se explicó muy bien. Fueron unos 4 días y en esos días lo único que hicimos fue animar ¿cómo se dice? Un personaje que hicimos a partir de sólidos y que ajá. caminara, pero se gastó mucho tiempo, habían muchas personas y yo no aprendí casi nada. Entonces ahí por esa parte no hubo tantos estudios formales en la parte de animación. Por otro lado, en la parte de doblaje, bueno, ya más adelante creo que contaré ya la historia completa, pero Pero puedes platicarlo una vez, no te fui, preocupes. bueno, entonces, bueno, voy a contar la historia mía en el doblaje, que realmente fue muy, muy curiosa.
Yo desde que de ahí tenía que unos 14 años estuve consciente como de esas voces que sonaban en la tele o en la radio o en series, ¿verdad? Uno que Ujú. nota a veces. Yo era de esos que me quedaba hasta los créditos y leía los nombres y yo decía, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y entonces esa intriga pues me hizo como querer saber ese mundo, el mundo de la radio, el mundo en sí también del doblaje. Pero fue sino hasta el año 2018 que se estrenó una serie que se llama Maniac, que está en Netflix, muy, muy, muy recomendada. Sí. Esa serie yo me la empecé a ver en inglés, pero no sé por qué yo cambié el idioma y después de unos 20 minutos me gustaron las voces, pero sí me encantaron. Me vi toda la serie y hay algunas escenas, bueno, para no hacer spoilers, nada más decir que son, digamos, fuertes sentimentalmente, que yo me pregunté cómo alguien puede actuar de esa manera traduciendo eso de inglés, haciéndolo en español y hasta incluso mejor. Entonces ahí digamos que empezó mi amor por el doblaje y por querer hacerlo. Y aquí luego vienen inconvenientes. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuándo lo hacía? ¿Cómo llego a ese mundo? Pues me puse a investigar todo ese estilo y me di cuenta de una realidad un poco fea, pero en mi país no se podría, digamos, hacer una salida de doblaje directa. No había estudios de doblaje, no habían universidades que dan carreras. Lo más que había era la locución, pero supongo que cada país Sí, aquí tiene. concuerdo de que con Sí. eso de la locución, aquí, pues, o sea, ya sabes, publicidad nacional. Entonces, algo que no me Mm, gusta de eso, no sé cómo es en tu caso, por mi país, son muy selectivos. Siempre escogen al mismo señor ya grande por temas de contactos y no dan la oportunidad a nuevas personas como a querer entrarle. Incluso hasta necesitas una licencia para poder, pues, darle con ese sentido. Pero imagínate, varios hacen audiciones y, pues, obviamente las empresas o pues sí, las empresas que quieren hacer publicidad o necesitan una voz, siempre recurren a las personas que ya tienen acostumbrados. Entonces, desde ese modo, sí, a veces ya llega a cansar a escuchar a las mismas personas en los mismos comerciales o en las mismas maneras que se pueden utilizar la voz en general. Pero bueno. sí, eso, bueno, ahorita que ya estoy en el medio sí pasa, hay mucho monopolio y eso tampoco me gusta. Por ejemplo, yo hice casting para algunas cosas de locución y hasta el momento no he hecho nada de locución. Ujú. Y eso ya fue como un año que llevo tratando de meterme y es por eso, hay mucho monopolio y no es tan bueno, en mi país no, supongo que también será en el tuyo, Sí, no son tan amigables en el medio, entonces no, o sea, siempre hay rivalidades, siempre. sí. Y pues lo mejor sería llevar una rivalidad más sana, más que, ay, no, yo me voy a llevar con todo esto porque soy bien pinche envidioso y ya tienes más de 30 años. O sea, no tú, me refiero a la Ujú. gente. Pero bueno. Y entonces, prosigue. Nos habíamos quedado con Maniac cuando te habías interesado por la manera tan genial en la cual esa gente pudo adaptar todo e incluso hacerlo mejor en la versión del otro idioma. Sí, ahí fue cuando conocí los nombres de Eduardo Garza, no sé si lo conoces. El apellido sí, pero Eduardo Garza. Igual la gente, puedes. Normalmente la Ah, gente bueno, es sí, más como las que voces que hace. Ajá, exacto. Hizo la voz de Es bla. la voz de Josh en Drake y Josh y también de Krillin en Dragon Ball. Ah, el Lalo Garza. Es que le conocen como Lalo, pero Ah, Lalo obviamente es. Lalito, sí. Sí, entonces sí, el Lalo. Sí. Ujú. Y el segundo nombre, que estos fueron los protagonistas, digamos, en el casting de voces, y Cristina De Hernández. Maniac, Ese ¿no? nombre, sí, Ah, ese nombre es muy importante porque para mí ella es mi actriz de doblaje favorita. qué cool. Entonces, como te comentaba, yo cuando estaba en el colegio, estaba en noveno año por ese año, creo que sí, 2018, creo que estaba en noveno. De ahí, mis papás yo les comenté un poco, pero no se lo tomaban tan en serio, por esa misma razón de que no hay salida laboral aquí. Ellos decían, tienes que estudiar ingeniería en sistemas o ingeniería en producción industrial, pero no era algo que yo quería. En sí, yo quería cine, cualquier cosa que tuviera relación con el cine, ya fuera en algo de cámaras, ¿verdad? Ya, pues cinematografía en sí, Ujú. animación o hasta ser escritor, hacer guiones y todas estas cosas. No, pero al parecer tenemos caminos bastante similares.
Pues Sí. sí. Ajá. Ah, bueno, entonces aquí empieza lo curioso. En 10º año de colegio, mi colegio empezó a como hacer publicidad. Y entonces en 10º, no sé si lo hacen en tu país también, hacen el trabajo comunal. Pues en el último año le decimos prácticas donde te vas a trabajar en un trabajo, valga la redundancia, pues vas a una empresa y pides las prácticas y te vas a trabajar ahí un mes como si fueras un trabajador real. No sé si sería eso. Algo similar, bueno, en mi país se hacen, bueno, aquí en el colegio hay 5 años, lo normal, ya luego hay otros colegios técnicos o por eso decirlo que tienen más, pero en 4º año es cuando se realiza eso y tiene un total de 30 horas que uno tiene que también trabajar. En este caso, yo trabajé para la Radio Cobao, Ajá. que es como la radio que está a la par de mi colegio, que el Cobao también es otro colegio. Ah, ahí cerquita estaban. Eh, sí, el problema es que no hubo coordinación, no hubo absolutamente nada de dirección y pues yo ya había pasado bastantes meses y no tenía nada de horas. Entonces ahí fue cuando mi profesor guía me dijo que si estaba interesado tal vez en algo de publicidad, porque a mí me gustaba hacer de ediciones simples o algo así. Yo le dije que claro. Entonces ahí fue cuando él me pidió como que utilizara mi voz para fomentar algunas cosas del colegio, como, o sea, publicitarlo en sí. Ujú. Y entonces ya una vez que tenía los anuncios y eso, la gente empezó a decir como que mi voz era buena, servía para eso. Yo no me lo creía al principio porque de ahí uno siempre, yo soy alguien que tiene una autoestima muy, muy baja. Se entiende, bro, se En- entiende. Es Sí, como te dice, entonces, no, pues tú sí le entrarías y uno, no sé, puede que sí, pero no tengo altas expectativas. Pero bueno. sí, eso mismo. Ya después de hacer algunos anuncios, pues sí, veía que era algo, digamos, en lo que era bueno. Y entonces ya como que quise buscar algo de doblaje, digamos, en el país, si existiera algún curso de ese estilo. Nunca encontré nada. Y entonces ahí quedé con la ilusión de que no había salida aquí. Para ese entonces yo ya estaba pasando por ¿cómo se dice? Ya ahí se me fue la palabra, la pubertad. La pubertad iba a decir yo. Sí, y entonces ya mi voz estaba cambiada, se escuchaba hasta incluso mejor para los anuncios que había hecho en el colegio y eso. Pero eso lo dejamos ahí. Ahora sigue la otra, digamos, fase de mi vida que fue donde fue el antes y el después. Para enero de 2019, si mal no me equivoco, había un evento de anime aquí en mi país. Se llama el Matsuri. Ajá. Este evento es una convención normal de anime. La cosa es que habían actores de doblaje ahí en esa convención, 3 en específico. Estaba Gabriel Chávez, que es el que hace la voz del señor Burns. El buen señor Burns, ajá. Luego estaba Octavio Rojas, que hace la voz ¿de quién era? Del señor Smithers. Ujú. Y estaba Cristina Hernández. Ah, Cristina, oh boy. La que, pues te encanta Sí, su trabajo, pues. A mí y también. entonces, sí. Ah, bueno, y Cristina Hernández es la voz, por ejemplo, de Bombón en Las Chicas Por Superpoderosas. supuesto. Y eso que, uff, Tan- cómo ha mantenido Ujú. es... A mí me gusta mucho eso que hacen algunas actrices. Lo he visto más en las actrices de que incluso 30 años después de haber hecho un rol de un personaje, siguen manteniendo o encontrando la manera como de encontrar el mismo timbre, aún ya sea uno más grande. Entonces, bastante genial eso. Sí, sí, no, y con todos los años que he hecho doblaje, sí, mantener la voz. Uf, sí. Pero Ah, bueno. bueno, bueno. Entonces, sí, en este caso, yo apenas leí el nombre de Cristina Hernández, yo le dije a mis compas, no, no, tenemos que ir, tenemos que ir. Exacto. Entonces ahí ahorramos, nos pusimos de acuerdo y entonces fui con mi amigo que se llama el William y mi amigo Ignacio o Nachito para los amigos, Los panos, ajá. para los panas. Ujú. Y entonces nos fuimos en bus, luego tomamos un Uber para ir al Estadio Nacional en mi país, en donde normalmente se hacen ahí los eventos. Y ahí fue cuando llegamos al momento.
después de pasar ahí y comprar muchas cosas, que gastamos mucha plata, Se entiende, men. y en cosas innecesarias, desgraciadamente, pues ahí estaban los actores de doblaje y Cristina. Yo me le acerqué a Cristina Hernández como fan y le empecé a hablar. ¿Cuál fue el asunto aquí? ¿Qué fue lo raro? Lo raro fue que ella se me quedó viendo de una manera peculiar. Así, pero con ojos de... ¿Eh? Ajá. Yo le dije como, hola Cristina, ¿cómo estás? Es un honor hablar contigo. Muchísimas gracias por doblar este personaje en esta serie. Y ella se me quedaba así viendo muy, muy extraño. Y me pregunta, oye, ¿tú qué edad tienes? Y yo, 17 años, no, perdón, 16, en ese momento tenía Ajá. 16. Yo le digo, 16 años, ¿por qué? Y llega y me dice, verás que tu voz no va con tu cuerpo. Ah, a ti también te dicen eso, ¿eh? Sí, A mí me dicen, no, no, tú tienes una voz de un compa de 25, pero con ese cuerpo de niño de 16, te entiendo, men, te entiendo. Pues sí. sí. Y entonces yo le dije, muchas gracias. Y entonces ella me preguntó también, oye, ¿has hecho algo en radio? ¿Has hecho algo en doblaje o en teatro? Yo le dije que solo había hecho dos, digamos, cosas en mi vida con respecto a la tele, que fue hacer un anuncio para Tang, porque mi tío trabaja en todo esto de publicidad, entonces ocupaba extras, y un anuncio para un parque de diversiones, que se llama Parque de Diversiones en mi país, Ajá. en donde yo hice la voz con mi primo de unos chiquitos que jugaban, y eso era todo, pero lo había hecho como que con 10 años, No, hombre, qué entonces bien. ya la voz no era la misma. Entonces ella me dijo, oye, ¿no te interesa hacer algún proyecto conmigo? Y, wow, mi mente quedó en blanco. Uf, definitivamente, men. Es que sí, es como que le digo a todos, imagínense que su artista favorito, ya sea algún actor, actriz, músico, lo que sea, les diga, ¿quieres hacer algo conmigo? Yo empecé a temblar, mis piernas estaban temblando. Uf, sí, no, hombre. No, Increíble. y obviamente, sí, obviamente le dije, claro, claro. Y entonces ahí me pasó su contacto y quedamos para hacer algo. Con los meses, ahí yo le escribí en Instagram porque creo que estaba un poco ocupada haciendo algunos proyectos. Ella me pidió algunas cosas para hacer. Me pidió un lugar donde estuviera un poco, ¿cómo se dice? Desarrollado acústicamente, o sea, que tuviera o sea, con estos paneles que quitan la reverberación, se me olvidó el nombre. ¿Y tú conseguiste un lugar así o te las ingeniaste aquí en tu hogar? ¿O ahí en tu hogar? Sí, aquí en mi país, cuando hacemos algo que parece imposible, le llamamos que hicimos una MacGyver. Una MacGyver. Ah, qué buena expresión, ¿eh? Entonces, ¿qué hiciste? Entonces, yo tengo un tío que él trabaja en construcciones, él creo que es ingeniero en construcción, él básicamente hace de todo y yo le pedí que me ingeniara ahí una cabina que cupiera en mi habitación. Entonces él ahí hizo los planos, hizo los arreglos, todo lo montó él. No, Yo hombre. se lo agradezco un montón. Bueno, antes de eso, creo que es bueno mencionar también el apoyo de mis padres, porque sin ellos económicamente no se hubiera podido hacer también. Ah, por supuesto. Tuviste un buen apoyo de parte pues, tus padres, que eso es algo importante, aunque igual no muchos tengamos la oportunidad. Bueno, en mi caso también mi madre me apoyó, siempre me ha sido apoyando en todo, pero sí hay muchas personas que tanto sus padres como sus encargados sí como que no les suele apoyar o les dicen que deben buscar otra cosa que pues les dé ganancias, pero créanme cuando les digo de que al final si le siguen en lo que de verdad les gusta y en lo que pues también aplican algo que sean buenos, que les genere ingresos, llegarán. Los ingresos llegarán de alguna u otra manera. Pero bueno, prosigue mi estimado. Sí, no, totalmente con acuerdo con tus palabras, sí. Entonces sí, le pedí que hiciera una cabina acústica, no grande, muy, muy pequeña realmente, apenas se cabe como estirando los brazos, un poquito más de mi cuerpo. Y ya después de eso quedamos y entonces ella me hizo una prueba de voz para esta empresa que se llama Su Digital. Esta empresa sirve como intermediario para los que hacen doblaje de manera internacional, ella estando en México y yo aquí en Costa Rica. Correcto. Entonces ya hice la prueba y
Tardaron como 3 días en darme los resultados. Yo estaba de ahí con muy pocas ¿Y expectativas, cómo es no sé esa por qué. prueba? Obviamente, si uno anda bien, como que escéptico de, "Ah", pero ¿cómo funcionan esas pruebas? ¿Te mandaron a hacer un demo de voz? Así como que haciendo 30 segundos un tipo de voz, luego otro tipo de voz, luego locución, luego formal, luego... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es esa prueba? Pues yo creo que depende primero la empresa y también de las personas con las que estés trabajando. Si no tienes currículum, yo creo que lo normal es eso, que te piden hacer varias voces o te pongan a hacer una mini prueba ahí de doblaje, a ver si sirve. Ujú. Y entonces ahí luego ven si sí o si no. En mi caso yo venía como con recomendación. Ah, qué cool. Entonces hice la prueba, pero nada más fue como una charla con los que trabajaban ahí. Y básicamente eso, como ya venía con recomendación, no ocupé, digamos, hacer esos estilos. De igual forma, siempre tuve que hacerlos para que conocieran mis rangos. Por ejemplo, la voz que tengo actual, una más grave o una más aguda y así. Ah, qué cool. También tienes voz así como que, oye, ¿quieres probar un poquito de esto? Oigan, niños, no fumen por 40 años. O si no Sí, van a quedar así como tú, sin poder respirar. Nah, pues qué cool. sí. Pero en esa charla, ¿era charla o te dijeron? Porque he visto que en algunas como que pruebas, obviamente es mejor que aparte de hacer demo de voz, te dicen que lo hagas allí en directo o en el Sí, momento sí, que les es en ayuda directo. mejor. Qué cool. Bueno, sí, en mi caso fue una plática, más que todo, no sé por qué, pero al parecer a mí desde pequeño el acento neutro siempre se me facilitó. Mucha tele, Eso mucha tele. fue, sí, eso fue algo que, digamos, cuando estaba en la convención de anime, Cristina Hernández lo notó, digamos. Porque, sí, digamos, en doblaje, obviamente la actuación yo creo que es lo más importante, pero después de eso está el acento neutro. Y si ya suenan modismos o inflexiones de tu país, pues ahí sí ya cuesta un poquito más. Obviamente se puede trabajar con el tiempo, pero en mi caso, digamos, sí sabía manejarlo bastante y por eso creo que me recomendó. Oh. Yo me, Entonces, yo ajá. me acuerdo que, o sea, yo sé, te digo que vengo desde un seminario, una cosa que había hecho este actor de voz venezolano, Luis Carreño, la voz de Bob Esponja, donde Ujú, platicaba al respecto de eso, de como que los elementos básicos, ya sabes, la dicción, el acento ujú. neutro, la actuación y obviamente sobre todo el amor hacia lo que Sí. haces. Entonces, es bastante genial volverlo a escuchar de tu parte. Sí, no, obviamente sí, también la dicción, ¿verdad? Yo siempre he visto, digamos, a un actor de doblaje como una, no sé cómo se llama, una caja de mezclas. Mm, Y eso es porque es muy variado. A veces cuando uno trata de actuar bastante, no se le escuchan las palabras, entonces ahí tiene que bajar un poco la actuación y subir un poco más la dicción. O Oh. por ejemplo, está diciéndolo todo muy, muy plano y entonces no hay actuación, entonces es al revés. O hay otras veces donde a uno se le sale una palabra de su país o no pronuncia, digamos, de la manera en donde este acento neutro viene. Mm, ok. Entonces yo lo veo así como una caja de mezclas. No, hombre, está buena esa analogía, me gusta. Sí. Siendo el caso de que a mí, no sé cómo le haces tú para controlar, pero alguna recomendación que dieras, ya que yo antes en el pasado como que sí me costaba, ya que yo normalmente hago como que l- narración respecto al contenido que ves por aquí. Entonces, a veces como que te hablo de esta manera y digo, Mao, no mamá, no quiero pan con queso, solo quiero pan con jamón. Y mi mamá me dice, oye, ¿por qué hablas así? Háblame normal. Y yo le digo, no sé, tengo crisis de identidad de voz. ¿Cómo uno aprende a controlar eso? Pues, digamos, en sí el acento neutro, como dice el concepto, es una fluctuación en donde los modismos todos bajen a un mismo estándar y todas las palabras, digamos, terminen caídas. ¿Cómo controlarlo? Realmente creo que es bastante de práctica. Caídas. Yo, yo creo que alguien, digamos, que quiera estudiar actuación de doblaje y no tenga acento neutro, tendría que practicar bastante. Porque, sí, por ejemplo, un argentino, yo tenía una amiga que decía que quería ser actriz de doblaje, pero se le sonaba mucho el ch o el shush cuando hablaban. Ujú. Entonces yo le decía, trata de decir las palabras lento primero. O sea, agarra un diccionario o lo que sea
y ve diciéndolas como las escuchas en la tele, sin hacerle el ceseo. Sí, sería como, por ejemplo, en vez de decir, yo prefiero el pollo, lo repites y vas quitando el yo prefiero el pollo para decirlo más lento y decir, yo, prepe- yo prefiero el pollo, por así decirlo. Exacto. Ok. Algo que también es bueno, que también tiene que ver con la adicción, es hacer ejercicios vocales. Yo en este caso recomiendo hacer un ejercicio que es ponerse un lápiz entre los dientes o un corcho y ir leyendo trabalenguas. Oh, no, hombre. Sí, Eso es... entonces ya después con el tiempo se van como aflojando los músculos de la boca. Y es muy curioso porque, mira, yo te lo recomiendo, si tienes tiempo en algún momento, Ujú. te pones el lápiz unos 10 minutos, lees cualquier cosa o un trabalenguas, te quitas el lápiz y vas a ver cómo vas a pronunciar más las palabras, vas a vocalizar mejor. Muy bien, voy a hacer eso antes de grabar cada videito que haga. Incluso me gustaría hacer eso como algún tipo de desafío en el futuro. Imagínate narrar algo con el lápiz todo el tiempo. Definitivamente habrá Ah, gente que lo habrá hecho. Pero uff. Pero bueno, sí. ya me diste ideas, ¿eh? Pero bueno. Sí, entonces, digamos, el acento neutro en sí es eso, ir como de ahí controlando los modismos del país. Por ejemplo, en mi país las palabras son muy caídas, por ejemplo, como pura vida, mae, ves que ahí como cae el ay. Ajá. Entonces, digamos, ya con el acento neutro sería pura vida, mae. Ves que no suena como para abajo, sino recto. Sí, ni para arriba de pura vida, mae. Ni pura vida, mae. Sino pura vida, mae. Eso, Mmm. exactamente. Nada, está cool, ¿eh? Y pues bueno, Entonces, quisiera ajá. ahorita introducir una pregunta viendo cómo avanzamos con tu historia. Nada más, ya después te voy a hacer más preguntas, pero aprovechando ahorita que estamos como en tu historia, Chaos Project pregunta, ¿cómo un novato puede hacer sala o bien pedir una audición para empezar, como tú lo hiciste, que en tu caso fue por recomendación? Pero igual, Bueno, en este caso, mi concepto de sala es como una gira pedagógica, a lo que sería un estudio de doblaje con fines obviamente formativos. ujú, Pero como alguien nuevo, realmente, mira, te voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa cuando a alguien, digamos, le gusta mucho la tecnología y luego quiere ser ingeniero? No puede llegar a un lugar y decir que es ingeniero sin previo conocimiento tanto en la maquinaria o en los sistemas. O por ejemplo un doctor, yo puedo decir, me gusta todo lo de medicina y me vi todas las temporadas de Grey's Anatomy. No puedes llegar a un hospital a decir eso y que te contraten, ¿verdad? claro, ¿no? Obviamente uno tiene que formarse. Me he dado cuenta, bueno, además por el trabajo y todo eso, que hay muchas salidas ahora mismo para el doblaje. Obviamente lo recomendable sería ir a algún país que dé la carrera y esté acreditada para de ahí básicamente ya llegar a un estudio de doblaje y decir, ya estudié en este lugar, tengo la formación y los conocimientos. Pero ahora también hay muchas salidas porque hay muchos cursos virtuales y muy buenos también. Cierto. Y lo bueno también es que son con personas muy famosas, muy reconocidas, que hasta ellos mismos te podrían recomendar a algo. Qué cool. Me acuerdo que había pues, ya sabes, cursos como el de Mario Arbizu, el de Mario Filio, creo que, ahí por Creana y otros que están haciendo como, igual, como en el que yo me metí de Luis Carreño, que era más como que, más de, más que de técnico, más como que en general para adentrarte en el medio, que es bonito porque promueven el sentido de generar una comunidad, que es en donde más como que avanza todo esto, comenzando por los buenos fandubers aquí en el internet y ya luego avanzando ya como que con ya la industria, porque actualmente ahora en el 2021 o en la actualidad ya no te llaman tanto las empresas o los estudios para grabar como antes, entonces tú tienes que ir tocando puertas, que supongo que es lo que tú has estado haciendo después de Exacto. que te dieron la recomendación. Y quisiera saber más al respecto de eso, porque yo te lo cuento porque yo estoy sumamente interesado en poder entrarle en eso, te digo. Mi madre desde siempre, desde joven ha sido como que alguien que ha estado de entrar en la locución, pero yo siempre he querido poder trabajar en el tema del doblaje de manera pues más profesional. Entonces alguien como yo, como otras personas que pues te digo como alguien llamado Rubén pregunta sobre cómo nos podríamos adentrar más en eso.
en el mundo del doblaje, siendo alguien como Pues, nuevo sin el ujú, currículum? pues como eso, te mencionaba la virtualidad, que es una herramienta muy útil. Aprovéchenla ahora, que hay muchos cursos, busquen uno que esté completo, que sea acreditado, que hay muchas opciones también. O si hay universidades en línea de algún país en ese estilo que dé la carrera, pues ahora que también hemos visto esto de la pandemia, sí se puede aprender de manera virtual. Entonces creo que esa sería una salida para aquellos países que no tienen la oportunidad y no podemos hacer el gasto de irnos a vivir a un país solo para trabajar o estudiar ahí sin saber qué viene en el futuro. Y también no se preocupen si dicen, ah, pues ese estudio solo agarra gente de su país, porque actualmente más por la pandemia se apoya también de manera remota el trabajo con otros actores, siendo el caso como pasan con estudios como en Miami, que imagínate, de cada 10 personajes, 4 de esos personajes son actores de otros países, grabando de manera remota. Entonces, ¿de qué oportunidad hay? Solo es, pues, aprender a, primero, preparar tus armas para atacar, ¿sabes? Tus herramientas. Sí. Y ya cuando las tienes bien pulidas y sientes que das el 10 o un 8 o un 9, o sea, tienes que evaluar del 1 al 10, que es algo que había mencionado Luis Carreño en su lugar. Yo ando ahí refresco porque estuve 6 horas, te digo, imagínate, 6 horas estar ahí en un seminario, entonces se me quedó muy pegado. Fue. De que Wow. de que uno debía como que antes de probar la oportunidad, porque en esos estudios, como tú sabrás, siempre hay diferentes puestos, pero hay gente que es como que dedicada a encontrar como que a los actores o a quienes podrían colaborar. Entonces, si vas a ir y dar como que mostrar lo que puedes hacer, siéntete seguro, segura. Debes calificarte sinceramente del 1 al 10 cómo crees que está tu habilidad o tu nivel respecto a lo que quieras hacer, si sea locución, actuación o voz formal. Si te sientes que estás en un 5, en un 6, síguele mejorando. Tienes que estar mínimo en un 8 o sentirte en un 10, aunque uno siempre va aprendiendo de manera constante, porque el aprendizaje nunca acaba. Ya hasta cuando te carga el payaso y estiras la pata, nunca habrás terminado, pero bueno, prosigue, mi estimado. Sí, aquí también me gustaría recalcar algo que también lo viví. Ujú. Y es que el hecho también de tener una voz bonita no dice que seas un buen actor, porque como dice la palabra, es actuación de doblaje, y eso me Exacto. pasó. Yo pensé que ya, digamos, leer bien o interpretar un personaje Justo esa medianamente bien, pregunta eso estaba... justo esa pregunta quería hacerle a mi camarada Charlie Table. ¿Tienes que tener una voz bonita para hacer actuación de voz? Buena onda, prosigue. Y quería mencionarla. Pues ahí yo te diría que no. Primero que todo, cualquier voz funciona, ahí depende de cómo la uses. Si tienes una voz bonita o una voz grave, pero que en una, digamos, X escena estás llorando y no se te entiende nada, adiós, ya Oh no boy. funcionaste. O por ejemplo, una donde estás riendo y esa risa no suena real, no hay interacción humana, suena como cuando es como no, ahí ya perdiste el personaje. Entonces yo creo que también no solamente formarse en la voz, sino formarse en la actuación. No hay que olvidar esa parte. Por supuesto. Y siendo los actores unas personas bastante sensibles, por así decirlo, ¿cómo es que uno puede aumentar ese nivel de sensibilidad? Porque he visto gente, que ese es un problema que tengo yo, que se me dificulta, ya sabes, temas personales o traumas, a mí se me dificulta poder romper esa sensibilidad y romper en llanto. Si me toca, pues, entrar en el papel de alguien, ¿tú cómo creerías que uno podría mejorar o aumentar ese nivel de sensibilidad? Aunque es un riesgo, porque si uno anda muy sensible con lo que interpreta, también le puede afectar en otros sentidos. Pero ¿tú cómo crees que podrías aumentar ese nivel de sensibilidad para que pues se sienta más genuino cuando te toque subirle más a la actuación más que a, pues ya sabes, lo otro? Sí. Bueno, eso mismo yo se lo había preguntado a mi maestro, Víctor Curi. Síganlo. No, él me dio herramientas muy, muy buenas. Y esto que te voy a dar es un consejo bastante hábil, que se llaman los centros de energía.
Eso se ve directamente, alguien que está en el mundo de la actuación lo conocerá de fijo, pero alguien ajeno y que solo, digamos, conoce el doblaje en sí, tal vez no lo escuche tanto. Estos centros de energía lo que hace es que, bueno, obviamente como dice la palabra, manda la energía a nuestros cuerpos en diferentes posiciones. Estas posiciones lo que hacen es controlar diversos sentimientos que tenemos. Por ejemplo, yo lo aprendí también con mi otro profe que se llama Fernando Gutiérrez, lo aprendí que son 4 centros de energía. Hay más, pero esos son como los fundamentales. Está el intelectual, que sería la parte de arriba, como la cabeza. Ajá, Luego estaría el pectoral, que bueno, obviamente el pecho. ajá. Bueno, el intelectual, como dice la palabra, son para personajes como mayordomos o para científicos o para alguien que, digamos, eso, sea intelectual hasta cierto grado. Ajá. Cierto, porque tiene ese nivel Luego, de intelectualidad, así como que... Entiendo, entiendo. ujú, Prosigue. luego estaría el pecho, que en ese sería para personajes que tienen tristeza, están felices o algo relacionado con el corazón, porque también de eso se trata, poner el centro de energía en nuestro corazón y ahí sentir el personaje. Oh, Por ejemplo, a mi profe, Víctor Curi, le tocó hacer, creo que en una película, un padre que estaba hablando sobre su hijo. Y entonces él me contó que para lograr, digamos, un llanto que ocupaba hacer, puso todo su centro de energía en el corazón y entonces empezó a imaginarse como si el hijo de la película fuera el de él. Entonces, muy, muy bueno también. Ya luego tendríamos el centro de energía, el visceral. Este sirve más que todo para los gritos. Ese se ubica en el esternón o cerca del diafragma. ¿cómo dijiste que se llama? ¿Qué cosa? El Ah, el último, centro de energía visceral. visceral. Como con V, es que lo ando notando. Sí, 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 Aprovechando, tranquilo, anoten, toma tu gente. tiempo. Dale, ¿visceral con V o con B de vaca? No, con B de vaca o Eh, con B de burro. Ay, no sé, vamos a buscar un segundo. No te preocupes, voy a poner visceral, pues sí, de las vísceras. No, Ah, sí, con V, con V. dale, dale. Sí, visceral y este sería más que todo para los gritos o para el enfado. Oh. Entonces, uno, pues, se diría como estripa las tripas y entonces ahí puede gritar sin lastimarse la garganta, aprovechando también. O sea, literal, agarras tus intestinos y los apretas y gritas, o cómo sentís eso, o sea, pasas el centro de energía ahí. Bueno, ahí como te mencionaba, se controla desde el esternón o también cerca del diafragma. Yo lo que hago es que, pues, bueno, ya los que están, digamos, inmersos en este mundo de la voz ya tienen un control diverso en el diafragma y entonces este músculo, perdón, este órgano, bueno, no sé si músculo, órgano, lo que sea, Ajá. lo que hace es empujar hacia arriba, ¿verdad? Los pulmones. Más bien, sí, los pulmones se encuentran arriba del diafragma. Lo que hace esto es como impulsar un poco más de aire. Y es por eso que también se dice que los seres humanos no respiran bien. Los únicos que lo hacen son, digamos, los cantantes y creo que los que hacen natación, porque al controlar el diafragma uno puede agarrar incluso más oxígeno. Ya veo. Pero es que siempre he tenido conflicto con esto del diafragma porque pienso que es mi estómago, porque cuando respiro se infla. O sea, no el estómago, Ah, no. sino toda la zona de la panza. Entiendo que el estómago está en, en tu zona izquierda, pero a la hora de respirar, ya sabes que aumenta esa zona cerca del tronco de tu diafragma. Pero bueno, supongo que ya es algo, ya nos entraríamos ya más en cosas técnicas. Pero bueno. Algo que sirve mucho para saber, digamos, si estás usando o no el diafragma es cuando respiras y estás inflando la panza. Ajá. Si estás alargando los hombros, ¿verdad? Cuando uno hace como y ve que los hombros se le hacen para arriba, está respirando de una manera incorrecta. Oh. Cuando, digamos, uno respira en locución y todo eso para agarrar bastante aire, lo hace con el estómago, o sea, tiene que inflarse la panza, aunque en sí no es eso, sino los pulmones, pero de otra manera. Entonces no, le recomiendas no levantar los hombros. ¿O cómo Sí, sería? lo menos. Lo que se infla es la mera panza, no levantar los hombros, exacto. O... Eso es Ah, una de bueno, las y diferentes ajá, maneras de saber que estás utilizando el diafragma. ujú, eso mismo. No, bueno.
Y ya por último tendríamos el centro de energía, el sexual, que como dice su nombre son para personajes sexys. O sea, que te hablan así con la voz seductora. O que andan más en el entorno sexual. O sea, que se sienten más Sí, horny. O refieres a, en un sentido más seductor, como suelen hacer en las... ¿Has visto esas como comerciales donde uno debe hacer ese tipo de voz para cautivar y presentar el producto? Pero cuenta mejor. sí, no, eso mismo, para esos anuncios, por ejemplo, de condones o cuando hay una escena en donde los personajes tienen relaciones o ese estilo. Ese sería como el Este cen- quinto, por así decirlo. El quinto centro de energía. no, ese sería el cuarto. Obviamente hay más, pero a mí te lo estoy diciendo como me enseñó, digamos, mi profe Fernando. Yo lo digo para anotarlo. Yo estoy en tu clase. Entonces, Sí. recordando lo intelectual, lo pectoral, lo visceral y ahora no, lo pongo literal como sexual o más lo sensual. Bueno, directamente se llama lo sexual, pero Pues lo sexual lo dejamos así, no hay pedo, no hay problema. este último se localiza en los órganos, pues, sexuales, en los genitales también. Ajá, Entonces, sí, cuando uno hace una escena, ¿verdad? Que como que le hablan así o así. ajá. Entonces, coloca su centro de energía en esa parte. Ah, bueno, ahí hay experiencia para mí. Es broma. Pero bueno, interesante, la verdad. Bastante interesante eso de los centros de energía. ¿Y alguna recomendación para irlo como que aplicando? ¿O recomiendas tener a alguien que tenga más conocimiento y te vaya como que supervisando? Tipo, imagínate que alguien esté del lado mío y me esté viendo. O si se puede hacer como de manera remota, de que le envías como un video de qué estás haciendo mientras, por ejemplo, quieres poner tu centro de energía en lo visceral. Pues creo que lo más recomendable, como te mencionaba al principio, los que hacen actuación o los que hacen teatro, esos son los que más tienen que utilizar estos centros de energía. Alguien que seguro esté en este mundo te puede aconsejar bastante. Si puedes conseguir a alguien de que sea un actor, actriz de teatro, de tele o lo que sea, yo creo que sí, sí te puede guiar bastante, pero también lo puedes hacer tú mismo. Te puedes grabar y te grabas llorando, utilizando los centros de energía o riendo o enojado y tú mismo te vas calificando qué tan creíble sos. Ok. ¿Y a ti no, y tú cómo lograste romper esa barrera de la familia? Supongo que fue porque desde que ya viste que esto pues ya iba más para en serio, cuando construyeron hasta como la zona, el cuartito, para que no haya esos rebotes en tu cuarto, pues ya sin darte cuenta ya pues ya se te fue ahí como que el miedo, la vergüenza a la hora de practicar esas cosas porque sabes que lo estás haciendo por un bien mayor, ¿no? ¿O cómo fue? Pues sí, y no, o sea, con respecto, por ejemplo, creo que mencionas de actuar, ¿verdad? Sí, de actuación. Yo siempre me he considerado una persona introvertida, entonces trato de hacerlo cuando no hay nadie. Bueno, aprovecharé yo que ando aquí igual sin familia, Sí. pero sí, muy bien. Pues sí, como decía, regresamos de una pequeña pausa y había preguntado mi amiga Putrideus, ¿crees que es mejor entrar desde peque, o sea, pequeño, por tu talento o más grande por la experiencia respecto a lo del doblaje? O la actuación de voz o la locución en general. Pues creo que esto depende bastante la parte familiar. O sea, tú no podrías, digamos, entrar al doblaje por tu cuenta siendo alguien de 10 años o alguien de 5 si no tienes algún familiar que ya trabaja en eso. Algo que pasa con muchos actores en la actualidad, que mencionan que empezaron a los 7 a los 5 años, o por ejemplo Cristina, que creo que empezó a los 10 años Hola. y ya tiene como 30 años de experiencia. Yo creo que lo mejor para entrar es como te sientas cómoda o cómodo. Yo conozco muchos casos de personas que primero estudiaron una carrera, no les gustó y terminaron en doblaje. Por ejemplo, no sé si conoces a Yaja Lima. Hay mucha gente que se me olvida los nombres, pero no. ¿Quién es? Ah, Yaja Lima es una actriz de doblaje peruana, que actualmente es muy galardonada con premios en varios, ¿cómo se dice? En varios... Ay, se me fue. Pero alguien bastante reconocida, eso es lo importante. Sí, sí, en estos últimos años ha sido muy reconocida.
Si mal no me equivoco, ella estudió primero alguna ingeniería, no me acuerdo en qué, creo que era en limpieza de maquinaria o algo por ese estilo, pero estudió esa carrera por varios años y no era de su agrado. Luego se fue a México y por azares del destino concordó su trabajo con el que ella estaba antes con alguien que trabajaba en la locución. Ella empezó a interesarle ahí. Ella ya tenía como unos ¿qué? 30 años por ahí. Y entonces se dio cuenta que ese era su mundo. Entonces empezó a estudiar ahí y por el momento ahora es bastante famosa gracias a sus doblajes. Ajá. Igual forma, yo conozco a varias personas que empezaron con 50 años en el doblaje, 20, y por ejemplo estos otros que ya tienen familiares en esto con 5 años. Entonces yo creo que cualquier persona entra como le quede cómodo. O sea, creo que como mencionaba al principio, prepararse, luego ya estar seguro de lo que uno quiere, porque sí, si uno también duda, a veces cuesta conseguirlo. Tiene uno que estar bastante decidido. ¿A qué te refieres con lo que uno quiere? ¿En qué sentido respecto a este ecosistema que andamos platicando? Creo, creo que es una pregunta bastante diversa porque nosotros tenemos siempre diversos gustos, ya sea en la música, en el cine, haciendo comida o lo que sea. Pero algo que te diga, esto lo quiero hacer de por vida, eso es donde digo lo que realmente te gusta. Porque puedes decir, me gusta hacer pan, Ujú. quisiera ser panadero, pero eso no me va a, digamos, generar y tengo que estudiar una ingeniería X. Eso es, por eso hay que estar decidido, sí, irme por el pan y quién sabe, en algún momento pueda hacer una panadería famosa y tener más plata que incluso la ingeniería. Por eso yo digo que también va un poco de arriesgarse. Cierto. Entonces, primero que todo, no arriesgarse a lo loco, siempre tener un plan B. Pero tampoco tener miedo, porque si uno tiene miedo toda la vida, nunca va a poder avanzar, nunca va a seguir adelante. Concuerdo. Siendo eso, pues te digo, al final, como le digo a otras personas familiares, nunca es tarde si de verdad quieres probarlo y nunca es muy temprano. También, obviamente, con cosas como ya más profesionales, si sos menor de edad, ahí siempre suele haber como complicaciones, pero de que se puede, se puede. Igual, bastante Sí, genial lo que compartes, en serio. Y, sí. y Ajá. pues, ¿cómo decirte? Em, Yo, la verdad, en mi caso siempre he tenido como que, respecto a mi experiencia aquí, no he tenido como que la mejor experiencia a la hora pues, conseguir em, como que el trabajo, en sentido más de locución. Tipo, voy a una audición y demás y pues al final es cuestión de que tu voz quede con lo que la gente busca, sea para algo más comercial o para algo en general. Entonces, ¿tú cómo sueles tratar con esas cosas? Porque yo tengo entendido que tú, en tu caso, pues, sabes, tocas varias puertas y vas como que generando contactos y gente que de verdad les interesas y viceversa. Y pues a veces como que no se da el trabajo. ¿Cómo haces, qué haces en esos casos en los cuales pues, vaya, no, pues no pasó a más? Pues creo que siempre tener una mente abierta y algo que me ha enseñado mi papá es que cualquier cosa, ya sea negativa, tiene su lado positivo. Entonces, sí, por ejemplo, una vez me quitaron un personaje porque eso, el cliente simplemente no le gustó la voz. No puedo hacer nada, simplemente seguir avanzando, porque si me quedo a pelear, seguramente me va a ir peor. Sí, Entonces yo creo que mirar hacia el horizonte y ver otras oportunidades, no quedarse con el mismo camino. oh, ya veo. No, pues eso es cierto, la verdad. Siempre igual al final más de algo, experiencia te ganas, sacas ahí en pues, una derrota o algo similar. Y pues tú quería preguntarte algo, pues esto rapidito lo puedo responder, pero veo mucha gente que lo dice. Mundo Ujú. la pregunta, ¿los imitadores de voz son actores de voz? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que dice, ah, mira, puedo hacer la voz de esta persona, le estoy imitando, a alguien que de verdad se está dedicando a la industria? Porque igual también hay gente que puede ser imitador de voz y que también sea actor, porque eso se puede. Pero ¿qué opinas tú al respecto?
Pues ahí, pues te podría decir que hasta yo soy imitador. Eh, a veces me salen voces, por ejemplo la de Calamardo, como Bob Esponja o cosas así. Está bien, está bien. Pero ahí la diferencia sí es bastante. Te voy a hacer un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana. Tú llegas a un estudio de doblaje, tienes tu formación y todo, pero te ponen un personaje y tú dices, puedo ser la voz de este y este otro, de ya personajes existentes. Ajá. Primero que todo, el que te está haciendo la entrevista se va a quedar viéndote raro, diciendo, ajá, puedes hacerlos y qué. No estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo tu Tu voz, tu interpretación. personificación, exacto. Eso. Entonces, sí, obviamente yo creo que he visto casos donde imitadores han llegado a ser actores de doblaje, pero eso, o sea, primero ocupan saber que un personaje tiene que ser único. O sea, uno tiene que darle su caracterización, su tipo de voz, utilizar diferentes resonadores, dar diferentes tonos, hasta darle con diferentes edades. Y yo no puedo ir a un casting de alguna película, digamos, de acción y decir, ay, mira, puedo hacer la voz de Bob Esponja, eso le sirve. No, no. Claro. Y pues, ¿tú cómo le haces para cambiar esa resonancia? Que lo mismo pregunta aquí, why. ¿Cómo Ujú. hacen para cambiar la voz dependiendo del personaje? O sea, imagínate, ¿podrías platicar experiencias de algunos papeles o cosas que te hayan tocado? Sea, imagínate, sea algo más como de narración, porque igual, incluso en narración te toca interpretar a alguien, no interpretarlo en sí, pero te toca ser el puesto del narrador o de alguien que están como que metiendo en esa narración, sea un documental o algo por el estilo. Pero tú, ¿cómo le haces a base de tus experiencias? Pues, pues ahí en sí lo que hacen, digamos, los actores de doblaje para cambiar la voz sería, como te mencionaba, utilizar los diferentes resonadores. Ahora viene la pregunta, ¿qué son los diferentes resonadores? Exacto. Sí, es algo que todos nos preguntamos. Pues los diferentes resonadores son como las formas que se adaptan tus formaciones óseas, en algunos casos, en otros no, con respecto a el sonido. Para entender esto, primero hay que entender qué es la voz. Primero que todo, nosotros tenemos las cuerdas vocales, Ujú. que en sí no son cuerdas, sino como unos ligamentos. Sí, Estas se abren o se cierran y entre más se abren, pues más aire se agarra y, bueno, perdón, se exhala y más grave es el sonido. Y entre más se cierran. pequeño salga, ajá, Ajá. más se cierra, entonces más Oh, agudo es. cierto. Es como agarrar un globo y inflarlo. Uno puede ver ahí el resultado. Sí, porque cuando lo hace más pequeñito hace más agudito y cuando lo abre, pues así todo. Ujú. Oh, ya. En este caso, para usar los diferentes resonadores es como apoyarse en ellos. No sé si me explico bien. Por ejemplo, está el resonador de pecho. Yo lo que hago, porque si me tocan muchos personajes así, es poner el cuerpo hacia adelante y a veces cuando se utiliza ese resonador es como personajes musculosos o militares y así. Un ejemplo, a mí me tocó hacer algunos guardas en una serie para Netflix en donde tenía que hablar con ese resonador. Entonces, por ejemplo, yo les decía como pasaporte o ¿dónde están tus pertenencias? ¿Y cómo O haces así. eso para poner el centro ahí en el pecho? ¿Cómo es que lo sientes o cómo adoptaste esa práctica? Porque imagínate yo que no sé, tipo, me siento como que, o sea, pones así como que la posición del pecho o haces algo dentro que sientes o cómo es eso. Eso es un poquito difícil de explicar, digamos, sin verlo. Claro, claro, por supuesto. Pero para darte un ejemplo así, va. em, mm, Hmm. eh, Igual no bueno, te preocupes. sí, como Imagínate, te, ajá. ajá, Como yo te digo, en mi caso yo pienso, y al ujú. final depende de cada uno, pero yo a mí sí se me dificulta hacer una voz grave. Te digo, lo más grave que puedo hacer es esta tonalidad, pero yo te veo a ti y hablas con una voz así como que más, oh boy, qué voz más grave tiene esta persona. Pero ¿cómo, qué haces con ese pecho? O sea, ¿pones el pecho arriba o agarras más aire?
obviamente abres más la zona de las cuerdas. Eso es lo que tengo entendido, ¿no? Pues sí, como te decía, es un proceso. En este caso, hagamos un ejemplo. El personaje que me dieron era un guarda, era un poco musculoso, era de color negro y también hablaba un poco como con los labios, se puede decir así. Era un modismo que había que tenerlo bastante en cuenta. Oh, En este caso, lo que yo visualicé fue eso, que el personaje hace el pecho literalmente un poco hacia adelante, pero hace un poco la cabeza hacia atrás. Entonces creo que es como un punto de apoyo para hacer ese, esa ¿cómo se dice? tonalidad. Ese resonador. Ajá. Ok. Lo vas a Ese practicar. personaje era serio, pero no llegaba al punto de no tener expresiones. Ah. Él hablaba como un poco sarcástico, como estos de aduanas, cuando vas con tu maleta y entonces te hablan de manera a veces sarcástica como para darte miedo. Ujú. Entonces, sí, básicamente en ese caso, ese resonador, yo creo que aparte que eso hay que agarrar más aire, hay que hacer el cuerpo un poco más hacia adelante, así se utilizaría. Hay un montón. Creo que en total, si mal no me equivoco, hay unos... ¿Cuántos hay? Creo que hay unos 13. 13 maneras de hacer la voz así grave o cómo. Ajá. Ah, Bueno, no hacer la voz grave, sino utilizar diferentes tonalidades de voces. tonalidades ya. Muy bien. Podríamos empezar montando la nariz, que Montando. es un resonador bastante grave. Bueno, no bastante grave, sino bastante utilizado. Hablando. Un ejemplo que te puedo dar con este es Edna Moda. Ah, ya. Ya te capto. Sí, Edna Moda o Calamardo, o hasta esta, la de los, ¿no? ¿Cómo es? Monster Inc., que hace Wazowski. Cierto. Pero En tienen. este, eh, ajá. te pregunto, en ese caso, como que bloquean el aire hacia la nariz, ¿no? ¿O cómo tú lo sientes? Yo lo que hago es tratar de apoyarme la voz que salga como en la nariz. Por ejemplo, una prueba que lo puedes hacer ahí mismo es tápate la nariz. Ya me Ajá. la tapé. Como estamos hablando normalmente, estamos ¿Correcto? utilizando ese resonador. Oh. Pero ahorita mismo voy a seguir hablando con la nariz tapada. Pero de manera que se me entienda. ¿Ves la diferencia? Oh. Como ¿Cuál es el ahorita. problema? Yo sigo tapándome la nariz, pero si hago la N o M, No EDM. puedo, no puedo pronunciarla normal, porque esas letras se apoyan en ese resonador. Cierto, cierto, porque cuando serás la M, cuando haces la M o la N serás la boca, entonces el aire o el sonido tiene que salir por algún lado y sale por la nariz. Entonces es normal que cuando hay un personaje que tenga ese resonador de nariz, lo escuchemos como muy marcadas las Ns o las Ms. Ah, entonces sí, tienen la nariz. O sea, supongo que quienes hacen esos personajes no tienen la nariz tapada o si se la tapan. Algunos tienen la habilidad como de tapársela sin Así como que. necesidad, Ah, no apoyando estoy. el aire ahí. Ujú. Así como, por ejemplo, este actor, el que hace a Calamardo. el que habla como así. ¿Ves? Sí, porque he visto y pues lo hace así tranquilo y no se tapa la nariz, entonces sí, hace como que ese hack en su cuerpo para que el aire no salga por su nariz y como si estuviera resfriado. Sí. Está genial, la verdad. Como hackear tu cuerpo. Bueno, ajá. Este tema es bastante extenso. Yo te podría decir algunos otros para no tener que alargar tanto Pero esto, ¿te igual, parece? no, no te preocupes. Igual si después podrías recomendarme algunos, a veces tu experiencia, los cursos o con la gente con la cual tú pudiste participar o analizar para pasárselo luego a la gente, te lo agradecería un montón. Porque esto me ayudaría mucho tanto a mí como a quienes le interesen. Pero igual, Ah, sí, claro. Sí, sí, igual para no, la acá, idea para... es... Ajá. Ajá, prosigue. Ah, no, que a mí me gusta eso, que la gente conozca, que se meta en esto del doblaje, porque es algo, digamos, reciente, que hasta ahorita se descubre, entre comillas. Sí, la verdad sí. Y The Enigmatic pregunta, ¿cuánta práctica llevas en esto? ¿O desde hace cuánto? O al menos el periodo de tiempo que... Sí, eso. ¿Desde hace cuánto comenzaste con esto? O sea, así Yo como en... que en Ajá. serio. Cuando pasó lo de que encontraste a esa actriz y que hiciste la prueba y que tu tío vino y te diseñó ahí la zona especial en tu cuarto. Pues, digamos, por así decirlo, yo tendría un año de experiencia. Pero para, digamos, decir lo primero que hice ya de manera oficial, mi primer llamado,
fue para esta película David Copperfield. Oh, Hice algunos personajes secundarios y otros de ambiente. Ambiente me refiero a esos que escuchas, pero no escuchas bien lo que dicen. sí, como los que Como aparecen en ahí una de fondito. cafetería o algo Ajá. por ese estilo. Oh, ya. Entonces, digamos, sí, de manera oficial llevaría un año. Y sigo en esto. La verdad sí. Es algo que sí te lleva, pues lleva mucho tiempo, ¿eh? Pero ahí vas uno va avanzando. Y Sí. pues bueno, no por responderlo. Y Chronolag, conocida como Venus, pregunta, ¿es complicado, ya sabes, ocultar tu acento ahí de tu país a la hora de hacer la voz de un personaje, si es que tienes acento? O sea, dependiendo si es que tu personaje tiene acento, imagínate que te toca hablar como un argentino. Tendrías que aprenderte como que todo su ecosistema a la hora de hablar, que eso es algo que a mí me ha costado, ¿eh? O un español. Si a ti te llegan a pedir a Pues, alguien así. ajá. En este caso hay dos aspectos que creo que primero uno sería la práctica, pero Ujú, la que yo creo que es la herramienta más útil de un locutor o ya sea actor de doblaje o alguien que trabaje con sonido o un artista que es el oído. cierto. En este caso, pues sí, digamos, a mí no se me ha dificultado en ese aspecto porque no he llegado a tener esos personajes con acento. Pero yo creo que quedaría en la práctica. Si ya el director, que obviamente ellos tienen experiencia y digamos, hiciste el personaje y che, que hablaba como así, viste, que hablaba como este Así tipo, ah, estilo, hoy es jueves, no sabía, estaba re perdido. Y así entiendo. pues lo podrías hacer, sí. Ahí ya creo que queda en el director si lo escuchó bien o lo escuchó mal. Ah, ok, y pues en la Porque mayoría. sí, Ah, ajá. porque en la mayoría de veces, pues el acento al final va a ser neutro en esta zona, ¿no? Obviamente, aparte del acento están las interpretaciones y cómo lo haces, pero al final quedaría en eso, ¿no? Sí, sí, no, más bien es muy extraño en estas épocas encontrarse a personajes así. Antes sí lo veíamos, pero con muchos modismos de México. Sí, y tan extraño como que, ¿ya has visto que en el doblaje se inventan los acentos tipo, ya sabes, el típico francés, que así no es como realmente hablan los franceses, pero es como lo interpretamos como hablaría un francés o un chino. No estamos haciendo racistas, estoy dando ejemplos, que son como que acentos a base de una interpretación, que también me da curiosidad. Típico, ya sabes, ahorita ya no pasa, como tú decías antes, pero por si te iba a pasar ahí luego me cuentas. Si te piden algo Bueno, así. ya me acordé y sí, sí tuve que ser un personaje así. Tuve que ser un hindú. Un hindú, entonces, Y entonces él hablabas como de estas formas. como que no Algo así hablaba. entiendes. A ver, estamos Sí, aquí tranqui, no te preocupes. sí, él era, creo que era de estos que vendía falafels como, falafel, pase por estos falafels. Algo así. Qué genial, qué cool, la verdad. Sí, en este caso yo creo que, bueno, es que ahí sí ya influye bastante, digamos, el conocimiento general, porque en doblaje no te dan al personaje desde antes, sino apenas estás ya haciendo el trabajo, ya estás trabajando, te asignan el personaje, te dan la retroalimentación, como, bueno, sí, digamos, te ponen a este X personaje, te dicen un poco de qué es, no te dicen casi nada, te ponen la escena y aquí viene lo interesante. La ponen una vez, solo una vez, A la bestia. una jodida vez. Y de ahí mismo tenés que agarrar modismos. Si está llorando, ver en qué momentos llora. O si va hablando como Y hablas seguido, a la ver vez, en qué ¿no? haces pausas. O sea, No. estás viendo cómo la grabación final, ¿no? Ah, bueno, el idioma original, digamos. Pero no. El primero es como de retroalimentación para saber qué es lo que vas a grabar. No, obviamente no se puede grabar a lo loco. Sí. O sea, ves la escena y entonces es normal que salga a la segunda o a la tercera vez. Muy pocos lo hacen a la primera. Yo realmente soy de hacerlo a la tercera. ¿Y cómo le haces para hablar al mismo tiempo? O sea, yo en mi caso, que te digo que he hecho mis fandubs, pues veo, o sea, estoy viendo cómo mueve la boca el individuo y intento hablar al mismo tiempo. Pero ¿cómo le haces? O ya hay con la práctica también, ¿te das cuenta? Con la práctica, ahí sí te digo que es totalmente con la práctica. Porque en estos tiempos, yo cuando estoy trabajando de manera virtual, el texto está a la pura par del video, entonces ahí sí se me facilita más. Pero ¿cuál es el problema?
cuando ya esté en un estudio de doblaje, bueno, me ha tocado doblar en un mini estudio que hay aquí en Costa Rica, ya, o sea, sí hay un estudio aquí, pero no trabaja, digamos, de manera remota, digamos así. Está Ujú. empezando para hablarlo. En este caso se utilizan métodos antiguos, entre comillas, que aún se utilizan, que es el atril. Oh, El atrile, ahí colocas el guión y todo este estilo. Ves, aquí, ahí sí te puedo decir las dos caras de la moneda. Hay beneficios en doblar virtual, que ahí te ponen todo muy, muy marcado. Ya te dicen de este tiempo a este otro tiempo, o y ahí te ponen los sonidos que debes hacer y esto. Normalmente, cuando un actor de doblaje está grabando de manera presencial y con el guión, él tiene que, después de haber visto la escena una vez, ir haciendo como cajitas con las palabras. O ¿cómo que sea, cajitas? bueno, este es un concepto en doblaje. Las cajitas es como agarrar la oración, la frase o lo que sea, o el loop, que también se le llama loop. Sí, conoces qué es el loop, ¿o no? Sí, bueno, o sea, el término loop en general es como algo que se puede ir repitiendo. Imagínate que me pones el video de alguien diciendo, las zanahorias son bastante nutritivas, debes probarlas. Y te lo quitan. Tendría entendido que el loop sería toda esa frase que acaba de decir, ¿no? Sí, el loop es como los primeros 10 segundos o las primeras 25 palabras, pero eso depende también. Ok. En este caso, ahí en el guión, cuando te dan los loops, que serían el diálogo que tienes que decir, uno lo que hace es que dividir eso. Algunos hacen rayitas, algunos hacen dibujitos o lo que sea. Uno siempre modifica el guión como quiere y a eso se le llama cajas, dividirlo, irlo como analizando poco a poco. Oh, no, hombre, qué datazo acabas de darnos. Eso incluso más para mí me va a ayudar a la hora de narrar, porque te digo que a veces siento que estoy diciendo algo y que como que se me van las palabras, como que tipo ya pasaron 10 segundos y como que se me va y no Sí, y se eso va el me pasa. ritmo. Entonces se llaman cagas. Qué, qué bueno, ¿eh? Buena onda. Yo lo que hago es que agarro marcadores estos como pilots y voy marcando de un mismo color, por ejemplo, frases. Si en una tengo que hablar normal, o sea, como estilo cool, como por decir como, hola amigo, ¿cómo estás? Algo así. Entonces yo lo marco, por ejemplo, con gris. O si estoy en una escena donde ocupo el personaje enojado, entonces lo marco ahí con rojo. Y si ya está como triste, ahí como con celeste, con azul. Y así al menos lo hago yo. Gua- Marcarlo con Pero diferentes colores cuando pues ya veas que cambie como que el sentimiento o la manera de decirlo, porque no puedes decir... no puedes decir, o sea, también depende del contexto, porque sería irónico que dijera, qué bonito día, mi mamá se murió. Entonces, sí. no sería lo mismo que digas, qué bonito día, y luego venga alguien y te diga, tenemos una terrible noticia, tu mamá se murió, y yo, mi mamá... Ya sabes, no sé interpretarlo, pero imagínate. Entonces sí, entiendo eso. Sí. Buena onda, por el consejo. Sí, igual forma, cualquier actor siempre modifica el guión a su antojo, entonces, pues yo lo hago en cajas y también con colores, pero eso siempre queda en la persona. Está bueno lo de las cajas, buena onda. Y eso sería pues cada 10 segundos o 25 palabras. ¿Tú lo vas como que calculando por palabras? O sea, ¿cuentas ahí las palabritas o ahí te das cuenta a la hora de leerlo tú? No, ahí cuando te dan el guión ya te indican los loops. Ahí, Ah, por ejemplo, toma uno, toma dos y ahí ya están los loops puestos. Hay algunas veces donde un loop va a bastante tiempo, pero es porque son palabras cortas. oh, ya. Mira, por ejemplo, en una conversación están dos personas peleando. Tu personaje dirá tres palabras, pero con la que estás hablando, ella tiene que decir un montón. Ahí esas tres palabras serían solo un loop. Oh, ya. Porque Y por avanza sin eso continuidad. también... O sea, en tu guión Ujú. está ahí sin continuidad, ¿no? Imagínate que en la escena dice, me caes mal. Y el otro te diga, eres feo. Y luego tú le respondes, pues tú lo eres más. En el guión te aparecería como, me caes mal. Tú lo eres más. No aparece la respuesta del otro personaje. ¿O sí? Pues sí y no. Si uno está trabajando de manera virtual, ahí creo que es normal ver el diálogo también de los otros compañeros, pero ya estando en el atril, no, ahí nada más está en lo tuyo.
A veces sí dan todo el guión completo, pero mayormente no por temas de privacidad y todo eso. Ok, cierto. Siempre uno lo escucha en su idioma original, pero digamos, alguien que si estoy doblando algo en inglés sí lo voy a entender, pero si me ponen algo en alemán ahí ya me perdieron. Sí, ¿cómo le harías en esos casos? Porque de lo que tú has trabajado ha sido siempre en inglés, ¿no? ¿O ya te ha No, tocado echarle algo en otro idioma? O sea, del eh, idioma base. no, sí, ya, como te mencioné, me tocó doblar ahí en este programa Las Prisiones, como era alrededor del mundo, habían unos que hablaban en un lenguaje, no sé de qué país de África, luego otros en Alemania y otros en ruso. Ah, Loren. ¿Cuál es el problema? Aquí hay que ver, un consejo también que me dio mi profe Víctor Curi fue ve a los ojos al personaje, porque el problema, a lo que yo siempre escucho con los alemanes, es que hablan todo un poco gritado, entonces no se puede diferenciar a veces los tonos en que quieren decir las cosas. Ujú. Entonces, cuando uno trata de doblarlo, yo lo leería plano, pero no. Uno tiene que fijarse en los ojos y en las expresiones faciales. Eso ya para entender bien, digamos, la actuación que uno tiene que hacer. Ya veo. En dado caso, yo me emprenderé a aprender más. Me emprenderé a conocer mejor sobre las expresiones faciales de la gente cuando habla, porque eso sí no lo tengo muy. O sea, yo le digo a mi caso, igual depende de cada uno. Yo aquí ando aprendiendo, ¿sabes? Aquí todos aprendemos y nos vamos Sí. como que apoyando. Pero buena onda, men, en serio. Y, y cuando estás en esos momentos ahí, ¿cómo dijiste que se llama trill? ¿Qué es trill? Disculpa. En pocas Ah, palabras. sí, me hubieras dicho para explicarte. Ajá. El atril es conocido, es esta, como, es- ¿cómo explicarlo? Es como esta plataforma en donde los artistas ponen las notas musicales, por ejemplo, los que tocan violín, los que tocan guitarra, donde ponen las partituras. Ajá. A eso se le llama atril. Oh. En, en el caso del doblaje, ahí se pondría el guión. Ah, qué loco. Ah, bueno, ahora lo sabemos. Me acuerdo, te digo, en el entorno más periodístico, como en los noticieros, eh, en vez de trill, está como que la escaleta que hacen ahí, como que arman las cosas a veces de un documento. Pero está bien cool, Ah, está cool, está cool. sí. Ahí lo puedo relacionar. Y pues, tú, alguien llamado Maximus te pregunta o te dice, ¿crees que o sea, tú en esos casos no te ha tocado a veces cuando te sientas las primeras veces cuando te ponías como que nervioso en una parte del guión, o sea, como equivocarte un poco? ¿Cómo, o sea, obviamente al final depende del director, pero cómo fue eso en tus primeras veces y cómo ha sido la diferencia hasta ahora? Eso de, Ah, mira, no me sale, pues pero ¿cómo le sientes? yo, como te menciono, yo tengo una autoestima muy baja. Ah, la bestia. Entonces yo siempre siento que los trabajos, cualquiera que hago, y ya independientemente sea doblaje, cualquier cosa que haga, la puedo hacer mejor en un futuro. Pero sí, o sea, es normal sentirse nervioso y hasta yo a veces me siento nervioso por algunos personajes que yo siento que no les va ¿cómo se dice? A cuadrar la voz, pero que realmente sí les cuadra la voz. Entonces, yo creo que un consejo ahí es visualizarte en un lugar feliz, en un lugar donde tú quieras estar. Claro. Pero sí, obviamente yo en mi primer llamado estaba ahí temblando. Ay, Dios mío, me lo imagino. A mí me tocó cuando era niño grabar una como que promo informativa para los niños que eran deportados de Estados Unidos y tenía que repetir como que preguntas que luego respondía otra voz. Tipo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando me quedo perdido en un vuelo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago cuando me deportan? Y yo sí estaba bien asustado porque no sabía qué decir. Pero igual ahí tuvo paciencia o sea, cuando eres niño a veces sí te tienen paciencia los que te graban, pero ya cuando sos más grande, obviamente al final tienes que tener respeto, humildad, que eso es algo importante a la hora de grabar y no como que, o sea, tener empatía en el otro y pues estar realmente interesado con quienes estás trabajando más que solo hacer el trabajo y ya, porque eso al final hace una diferencia si quieres entrarle en esto. Y, Ah, sí. y además de una voz formal que sueles hacer, ¿qué tipo de cosas puedes como interpretar? Pregunta Amy Blue. ¿Cuáles son como que las personalidades o las cosas que te han puesto a hacer, o más bien las que tú ofreces con tu bandeja cuando te dicen, oye, ¿qué tipo de voces podrías hacer así de manera
en general. No tipo de voces, pero como tipo de interpretaciones. Así, unos simples. ¿Puedes comentar algunos tres que tengas? Pues simples en sí, mi rango de voz a lo que siempre utilizo y a lo que siempre me llaman son como de personas de 20 a 40 años. ¿Mamadísimas o normales? O A veces mamadísimas. normales, a veces mamadísimas. Por ejemplo, de mis primeros llamados tuve que ser un estilista que, ¿cómo se dice? Se veía mamado, pero hablaba normal. Ah, Y él decía como, sí, es como montar una motocicleta. ¿Sí me explico? Súbete y arranca. Algo así nice. hablaba. Nice. Otro que era un asesino en este programa de las prisiones. Y ese hablaba muy pausado, pero era una voz un poquito, no aguda, sino normal. Como me estás escuchando ahora mismo, un poquito más agudo. Ah, ok. Para hacerte un ejemplo. La matamos con llantas de auto y gasolina. Algo así teníamos que, bueno, yo tenía que decir. Ah, está cool, está cool. Y Ajá. pues, solo para tirar con las preguntas y de esta gente, que esta es la última, y ya luego quisiera preguntarte más respecto a otras cosas. Ya para acabar, ya estaríamos cerca de acabar. Ujú. 221B Alex pregunta, ¿cuánto tiempo lleva hacer un doblaje? En tu caso, desde la perspectiva de alguien que le hacen el llamado, porque obviamente, sabes, es todo un lío, desde el inicio, desde que la empresa le pide al estudio que hagan como que una su demo, tipo, ah, mira, quiero que me dobles 15 minutos de esto y si nos gusta te contratamos. Ya después de que contratan el estudio llaman consiguen como que la gente, pero ¿cómo ha sido desde tu caso? Desde que entras, desde que tocas puertas y entras a una audición, desde que te aceptan y todo eso, ¿cuánto tiempo lleva o cuánto tiempo crees que te ha llegado a tardar contigo el proyecto que más te haya tomado tiempo? Puedes utilizarlo como ejemplo. Pues en este caso creo que lo podría hacer con mi primer llamado que salió realmente como en noviembre, cuando ya lo habíamos grabado en marzo. Oh, Aquí hay dos perspectivas, está la perspectiva del actor y la perspectiva del director. Pues obviamente como director ya la persona ve el proyecto desde cero. Él tiene que ir encuadrando qué persona va a hacer esta voz, esto y aquello otro, estar con los técnicos de sonido. El actor de doblaje simplemente, como dice, el director organiza con él cuando van a hacer el llamado. Y lo normal de una grabación de alguien que es como un personaje secundario o algo por ese estilo, va desde 40 minutos hasta hora y media. a ver. Sí, a veces sí me ha tocado estar 3 horas ahí en la cabina con sudor en todo el cuerpo. Definitivamente. Ah, por eso, si hacen algún home studio o algo por ese estilo, recuerden poner algo para refrescarse, un ventilador pequeño, lo que sea. Si o si no Es andarán mi valiendo queso. recomendación. Bueno, anda Sí. por la recomendación. Y bueno, así terminamos con las preguntas que, uff, habían 6 8 10. Habían como 16 preguntas y pues ya, ahí tienen gente, ya resolvimos sus dudas, o más bien Carlos, el buen Carlos Carballo. Más bien, Carlos Carballo respondió sus preguntas. Y pues, ahora pues con las mías, que es donde yo tengo más interés, tú. Regresando con tu historia ya para acabar, después de que Ujú. comenzaste con tus primeros trabajos y pues te aplicaron y estuviste con las diferentes experiencias y salieron, eh, tengo entendido de que obviamente con el tema de pues seguir encontrando nuevas oportunidades, a veces puede ser por recomendación, pero ¿cómo ha sido otras veces? ¿Cómo fue que encontraste nuevas oportunidades? Porque aparte de que te llamen con las primeras personas que trabajaste, ¿cómo fue que fuiste encontrando más fuentes de oportunidad? ¿Y cómo me recomendarías a mí a alguien que pues no está metido en ello, pero que en mi caso pues tengo algunos ejemplos que puedo dar y cosas que aún puedo mejorar? Pero ¿qué me recomendarías? Eh, ¿Debo crear un demo? Obviamente en algunos casos sí. ¿Qué podría agregar en ese demo? ¿Cómo es que puedo encontrar esas oportunidades para audicionar en algo? ¿Hay alguna comunidad o algo por el estilo? ¿O hay alguna página o algo ahorita recordando lo del internet? ¿O tú le vas preguntando a los actores o la gente que te encuentras? Disculpa por tanta pregunta, pero en sí, para Tranquilo. consolidarla, era cómo es que tú encuentras esa manera de generar nuevas oportunidades o entrar en nuevas audiciones. Y también cómo es que
te preparas para eso? ¿Cómo elaboras tu demo si es que te piden una? ¿O improvisas? Pues bueno, respondiendo a esta gran pregunta, como tú, yo también pensaba al principio que existía una comunidad grande donde, digamos, te pedían voces de tal rango y uno podía acceder y eso, pero no. Realmente es bastante individualista todo este mundo y como todo en el medio, que así también le llamamos, se basa en contactos y en ir tocando puertas. Si puedes ir a algún curso y que tus profes te recomienden, yo creo que es lo mejor. O sea, como mencioné al principio, si puedes formarte ya profesionalmente o no necesariamente estudiar actuación de doblaje o actuación, tal vez llevando bastantes cursos de este estilo, tal vez si tienes un gran desarrollo, los que estén en el curso te puedan decir, hey, podrías, digamos, ir a hacer una prueba con esta empresa o con esta otra. Aquí por este tema de la pandemia y por la distancia, creo que solo tocaría con empresas que hagan doblaje de manera internacional. Hay varias que tienen plataformas, otras que aún se están preparando para este estilo y por eso es que se recomienda mucho lo presencial. Entonces, si tú quisieras hacer doblaje, como en mi caso, que lo hago de manera internacional, creo que lo primero es formarte de a poquitos, Ujú. ir ahorrando bastante porque en este mundo sí se gasta un poquito de plata ya en el aspecto de microfonía o el desarrollo acústico del cuarto o de la cabina. También el equipo, porque también muchas empresas ocupan requisitos para trabajar con ellos, no directamente de tu voz, sino del equipo con el que estés trabajando. Oh, Ahora con respecto a lo de la demo y eso, si tú a lo largo de lo que llevas cursos y eso, puedes ir montándote demos propias. Lo recomendable es que, por ejemplo, si vas a hacer de locución, tú mismo desarrolles los textos. No puedes poner una empresa oficial ok. en algo que acabas de inventar, porque primero, si la empresa sí se interesa en tu voz, primero va a confirmar eso con las demás empresas y se va a armar un problema. Cierto. No, o sea, yo lo que hice también en locución fue eso, montar los textos, ver, analizarlos, ya luego de eso utilizar mi voz y editarlos, y entonces ir armándome de contactos, investigar qué estudios habían en el caso de la locución en mi país, que en eso sí hay, pero si ya es de doblaje, pues en este caso yo lo que recomendaría es primero formarte y luego solicitar información con las diferentes empresas para que te hagan llamado. El problema con los demos de doblaje es que a la mayoría de las empresas ven a los fandubs como trabajos que no valen la pena. Ok. Sé que es una mentalidad muy cerrada por parte de ellos, pero yo he visto fandubs que son muy buenos y yo digo, estas personas, ¿por qué no están trabajando en esto? Ujú. Entonces, si puedes, haz llamado directo con ellos para que te hagan una prueba. Para ese mismo, de ahí vean tus rangos, vean si puedes para esto, ver también cosas de pagos y ese estilo. Y para llamarlos Obviamente, para la ajá. prueba, por ejemplo, decís, oye, quisiera aplicar por una prueba. ¿Ellos qué te piden para que procedas a la prueba? O ellos mismos te dicen una vez. Porque obviamente si alguien extraño viene y te dice, oye, quisiera aplicar para una prueba, ¿te debería enviar algo de referencia? ¿O solo le envías Sí, ahí eso como... mismo. Ujú. Sí, no, o sea, imagínate que una persona, no sé, de 16 años no ha trabajado nada en doblaje y apenas si controla su voz o cualquier cosa de ese estilo, les manda un mensaje de denme trabajo, jamás te van a reconocer nada. Claro, O sea, primero, aunque sea ocupan estudios, que tengas cursos, algo. Y ya luego de eso, primero siempre ir de manera formal y de humilde. claro. Nunca jugarse de que uno es más que algo, Por porque supuesto. siempre de ahí están, hay que mantener el respeto. Pero sí, dar referencias, más que todo, si ya es de doblaje, tal vez de voces, hacer, sí, en eso ahí como demos de rangos de voces, para que sepan. Ah, bueno, algo importante, no utilices una voz que no puedas mantener. Ese es mi consejo también. ¿Cómo te das cuenta si puedes mantener esa voz? ¿Cuánto tiempo es como lo mínimo o lo que uno cree que... Pues primero que todo, lo inicial es si te lastima la garganta. Si hablas con esa voz durante varios minutos y ya te empieza a rascar la garganta o sientes ahí un poco pesada la voz, tú te debes alejar de eso.
¿Por qué? Porque la voz obviamente en este trabajo es lo más importante. Entonces, si ya te jodiste la voz, ya, Ya ya no valió se queso. pudo. Sí. Entonces, eso. También ver las diferentes expresiones actorales, o sea, digamos, un personaje que es muy, muy grave, cuesta mantenerlo para hacer expresiones de risa o de llanto. Entonces no puedes usar ese personaje, porque imagínate en una escena que esté normal y de un momento a otro ese personaje tiene que llorar. Y tú no puedes llorar con la voz que le diste a ese personaje porque recaes en la tuya normal. Oh. Sí, porque Entonces, ajá, llorar con... Imagínate llorar, yo vi, no sé, vi una como escena, supongamos el Joker, que tiene una voz ajá. característica en latino. Cuando le toca llorar, el actor de voz, no me acuerdo quién es, pero llora con esa voz. Y eso es, uff, tú, como lo mencionabas, es como que ya es otro nivel. Una cosa es llorar con tu voz normal y luego llorar con la voz que estás interpretando. Así que, wow, en serio, me está abriendo más la mente de lo que tenía sobre esto. Sí, Vaya. el problema que pasa también con doblaje es eso, de que algunas personas, por la poca información, digamos, no se preparan bien y quieren tenerlo todo. Y no, o sea, primero en esta vida nada se consigue gratis. Esa yo creo que es una frase importante. Por supuesto. Si uno quiere algo, uno debería ir a buscarlo, batallar por ello. No hay que dejar tampoco es que otros digan no vas a poder por esto o esta otra situación. No, uno tiene, si tiene una meta y quiere por ella, no los escucha, uno sigue adelante. Y entonces sí, siguiendo con los demos y todo eso, pues sí, si uno ya tiene preparación y formación, hablar con la empresa, solicitar, ¿cómo se dice? Un llamado, obviamente esperar a que respondan y si no, entonces no se pudo. Y eso también investigar las diferentes empresas, porque hay algunas que, si por ejemplo quieres trabajarlo en tu casa o en algún estudio que haya cerca, tienen unos requerimientos. Otras empresas no. Otras no trabajan de manera virtual del todo y otras sí. Entonces creo que eso ya sería responder la pregunta. No sé si te Y quedé claro o no. quedó Ujú. bastante claro. Buena onda, cámara, en serio. Y pues creo que bastante completito todo estuvo esa charla, ¿eh? ¿Cómo la sentiste? Yo, Muy bien, muy bien. bien, yo, tío, bastante fluida. Ya casi llegamos a las 2 horas, pero igual. Ya estaríamos como que cerca de acabarlo y... ¿Qué te pareció? Te digo, es la primera vez que ando platicando con alguien así para mi proyecto, que es disfruta todo lo que hagas. Y probablemente sea algo que siga haciendo en el futuro con más personas. Entonces me siento bastante bien de que tú seas la primera persona que pues invite por aquí. Entonces considérate como el padrino de estas nuevas cosas que andamos haciendo por aquí. Pero hey, todo, ¿qué te pareció? Yo te digo, para tener retroalimentación de la Ah, charla. no, sí, muy, muy agradecido primero de estar aquí a hablar contigo y también de compartir la experiencia que tengo para los demás, porque eso es, todos tenemos que aprender y el aprendizaje es algo constante. El que diga que lo sabe todo, no creo que lo sepa todo, pero eso, yo creo que todos los días se puede aprender algo nuevo. No sé si compartes esa idea conmigo. Todos los días se puede aprender algo nuevo. Ujú. Definitivamente, en serio. Bastante genial de tu parte. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y recuerden, gente, a pesar de todo, de lo que andamos pasando, hay oportunidad. Como dijo Carlos, debemos pues buscarla y tener como que paciencia, humildad, respeto ante los demás y tener de verdad interés en lo que queramos adentrarnos y sobre todo disfrutar de todo lo que estemos haciendo. Disfrutarlo. Incluso como lo decían con la voz, si estás hablando con una voz tienes que disfrutarlo y no sentirte así con dolor en la garganta. Entonces, Eso mismo. eso es algo que pues como te digo, mantenemos aquí en este estas charlas. Entonces, muchas gracias. Y creo que nos veremos más pronto de lo que piensas. Gente personita que nos está escuchando. Pero bueno, Carlos, a ver si te llamamos te llamamos, digo. Si nos vamos por aquí en un futuro, porque contigo hay muchas cosas que podríamos charlar. Y Hace claro, para bueno, cuando quieras. Ah, bueno, una cosa más. dale. Yo creo que eso lo compartimos todos los amantes del doblaje y ya cuando alguien está en esto, creo que es lo más bonito, que también decías disfrutar de lo que trabajas.
Obviamente uno tiene la presión, digamos, de hacer la voz, hacerlo en este tiempo y todo, pero que un día puedas decir, mira, fui un soldado en la guerra de, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, a decir otro día soy un orco en este videojuego, es algo muy, muy bonito. O decir soy un estilista, un guarda de seguridad, o soy o cualquier cosa, o sea, poder ser alguien más y hacer algo épico, yo creo que es algo importante, al menos yo lo veo así en el doblaje, ser algo diferente cada vez. Eso me fascina, la verdad. Es una buena, pues algo que creo que yo me voy a llevar después de esto que charlamos y muchas más personas. Ahí las personitas que nos andan escuchando ahorita, esta noche de lunes. Y bueno, creo que eso ha sido todo. La verdad, bastante completo todo esto y nos veremos pronto. Y recuerden seguir a Carlos por si les interesa su trabajo. Carlos Carballo, igual lo voy a poner al inicio de esta grabación. ¿Cómo apareces en tus redes? Igual como Carlos Carballo con doble L, ¿no? Sí, solamente tengo Instagram, que sería carlos.carballo17, todo en minúscula. Ahí subo cosas de mi trabajo y también cosas de animación y un poco de todo también. Nada, pues está bien. Igual lo podrán ver ahí abajo en la descripción si lo ven en YouTube. Y si en el futuro ya no existe YouTube, pues que se podrá hacer. Así que muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Adiós.